Bienvenidos nuevamente a este canal, a este estudio, a esta lectura diaria, aquí en Reavivados por su Palabra, en el canal Diariamente con la Biblia. Suscríbete al canal, comparte, dale like también. No se te olvide darle like. ¿Para qué? Para poder crecer y llegar a muchos más con la lectura de la Biblia. Todos los días, todas las mañanas, aquí leemos la palabra del Señor. Quédate hasta el final para disfrutar de la lectura diaria. Es una lectura sencilla, pero de gran importancia para tu vida diaria, porque es la palabra de Dios. No es cualquier otra lectura, es la Biblia. Quédate hasta el final. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por estudiar tu palabra con nuestros amigos y hermanos de diferentes países, lugares, donde quiera que llegue este video, esta señal, esta plataforma, Señor, que tu bendición nos acompañe. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, seguimos leyendo este hermoso evangelio el Evangelio de San Lucas, capítulo número 7. Vamos a ver entonces qué dice. Hay una escena, porque en cada capítulo hay varias escenas. Esta es una. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. En Capernaum era donde Jesús normalmente estaba predicando, allí cumpliendo su ministerio. Había muchas personas, mucha gente, era un centro cultural. Y entonces dice, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Un centurión, esto es interesante, quería mucho al siervo, a pesar de que era el jefe, quería demasiado a su siervo. Por lo tanto, era un hombre temeroso de Dios, un hombre que le gustaba hacer cosas buenas. Y entonces dice, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándoles que viniese y sanase a su siervo. Esto es bien interesante y puedas escuchar, quedarte en esta mañana, en este día. Dice, cuando oyó de Jesús, le nació la esperanza. ¿Has oído hablar de Jesús? Hoy lo estás oyendo. Jesús es la esperanza. Jesús es el Rey. Jesús es el que restaura. Jesús trae buenas nuevas. Cuando oyó, entonces le nace la esperanza, la alegría y el corazón. Su siervo está enfermo, dice, hagan algo, díganle a Cristo nuestro Redentor. Y entonces cuando dice el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo, es digno que le concedas esto. Le rogaron, dijeron, ten misericordia de este hombre. No es para él el milagro, es para su siervo. Un hombre que ha sido muy amable, un hombre que ha hecho obras buenas en la ciudad, con su gente y con sus alrededores. Y entonces dice, versículo 5, aquí está resaltando, porque ama nuestra nación, nos edificó una sinagoga. ¡Qué hombre de este centurión, de los pocos, de los muchos romanos! Porque ellos odiaban a los judíos, odiaban su religión, odiaban su creencia, odiaban todo lo que tenía que ver con su Dios. Pero este hombre era un temeroso de Dios. Había hecho una obra grande, había construido sinagoga. ¿Qué hombre romano construirle una sinagoga si eran enemigos? Pero este hombre era diferente. Qué interesante lo que menciona la palabra del Señor. Versículo 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a uno de sus amigos diciendo, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres a mi techo. El hombre reconoció que no era digno de que Cristo, el Rey de Reyes, entrara en su techo. Le mandó a decir, no vengas, no soy digno, no merezco tu presencia. Y entonces, por lo tanto, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. ¡Qué fe! Una fe impresionante. Solo di la palabra porque tú tienes el poder. Hermano querido, cuando tú oyes de Jesús, hay esperanza. Él tiene el poder. Ten fe y dile como este hombre, di la palabra. Yo creo en ti. Y entonces dice, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús, noten lo que se expresa Jesús. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo
que había estado enfermo. Jesús dice, una fe tan grande que ni siquiera en Israel, ni siquiera en estos pueblos de Dios he encontrado, ni siquiera en los dirigentes, ni en los judíos, ni en los saduceos, ni en los sacerdotes, ni en nadie, ni incluyendo ni en los discípulos. Una fe, la fe mueve montañas, y el resultado de esa fe ahí está. Solo con la palabra de Cristo sanó, no hubo necesidad que Él fuera. Querido hermano, donde quiera que tú estés, solo con el poder de su palabra y del poder de su Espíritu Santo te levanta, te anima, te restaura, te sana. Y hay poder en la palabra de Jesús. Querido amigo, esta mañana no sé tú dónde estés, en una cama del hospital, en tu casa, con una preocupación tan grande. Dile que te sane el corazón, que te perdone, y lo demás vendrá por añadidura, porque así lo menciona la palabra del Señor. Jesús lo sanó. Viene otra escena. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto y hijo único de su madre, la cual era viuda, y había mucha gente en aquella ciudad. Un entierro, un jovencito, hijo único de una dama, y estaba viuda. Era su esperanza, era su futuro. Ahora está muerto, ahora ella llora, ahora ella está desconsolada. Los demás lloran y la acompañan, pero la que se va a quedar sola para siempre es ella. Pero aparece Jesús. Esta mañana, querido hermano, siempre Jesús aparece en el momento oportuno de tu vida, triste, en soledad, en oscuridad. Jesús siempre aparecerá. Y entonces dice aquí, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Siempre Dios, cuando pasa, tú lloras, tú te encuentras triste, Él te consolará. Abre los ojos de la fe. Entiende que su palabra es su palabra. Abre tus ojos. Y dice la palabra de Dios. Aquí dice, no llores. Déjate consolar por el poder de la palabra. Que el bálsamo del Espíritu Santo allá tú donde estés te toque y te diga, no llores más. Y entonces dice la palabra, y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Jesús nos dice esta mañana, no llores. Un día ese ser querido que hoy se murió, que hoy está durmiendo el sueño de los justos, un día el Señor lo levantará, lo tocará, cuando tocará la trompeta y le hablará, se reincorporará y moraremos con Él para siempre. No llores, ten la esperanza y la seguridad en Cristo. Jesús siempre pasa. Y entonces dice la palabra que y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Los discípulos de Juan, entonces viene otra escena, los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos. Es decir, Juan estaba en la cárcel. Pero todo lo que estaba sucediendo, que los muertos eran levantados, los leprosos sanados, los endemoniados eran liberados, entonces la noticia fue a Juan y dice, y les envió Jesús a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, a Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro?
En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Juan se encontraba tal vez triste en la cárcel, dudando de su ministerio. Pero Jesús se aparece para fortalecerlo. Jesús le envía un fuerte mensaje. Juan había cumplido su ministerio. Ahora Jesús le dice: tú preparaste el camino del Señor, y lo que has preparado ahora lo están viendo tus discípulos. Dile todos los milagros que Él está haciendo, para fortalecer su fe. Aún en medio de esa oscuridad, de esa celda fría y oscura, recibió la palabra de salvación, de consuelo y de buenas nuevas, que su ministerio que él había hecho estaba dando frutos. Querido hermano, no te desanimes de tu ministerio si por años no ves frutos. No dudes. Jesús te dice esta mañana: pronto serás recompensado. Tú sigue adelante, sigue trabajando, sigue pregonando, sigue anunciando, sigue sirviendo al Señor con todo tu corazón. Y lo demás, dice aquí: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque Jesús recompensará todo lo que tú y yo hacemos en esta tierra. Y entonces, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan, dice a la gente: ¿qué os salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida con el viento? Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios los reyes están. Mas ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, más que a un profeta. Este es de quien está escrito: aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos de Dios es mayor que él. Está hablando de la misión del profeta Juan, de exaltarlo y de ponerlo como un ejemplo de servicio y abnegado, entregado aún su propia vida en el ministerio del evangelio. Y entonces dice: y todo el pueblo y los publicanos, cuando oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Se negaron a ser bautizados. Y dijo el Señor: ¿a quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a quién son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos los hijos. Es decir, a nada te gusta. Hay seres humanos que nada nos gusta. Todo criticamos, nada nos llena, porque no estamos conectados con la palabra de Dios. No estamos dirigidos por el poder del Espíritu Santo. Así como estos hombres, estos dirigentes, cuestionaban a Juan, cuestionaban a Jesús, nada les gustaba, porque estaban apartados de la palabra del Señor. Y entonces sigue diciendo en otra escena, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Uno de los fariseos, de los dirigentes, de los principales, de los que tenían mucho conocimiento, de los reconocidos de la sociedad, de aquellos que adoraban, que les encantaba tomar las sillas de las plazas, sentarse en las plazas, que los vieran. Uno de esos dirigentes, y Jesús no se negó a ir a esos dirigentes, a pesar de que le hacían la vida imposible. Jesús fue a cenar, a comer. Entonces dice ahí la palabra: se sentó a la mesa del fariseo. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Mientras él está sentado en la casa del fariseo, una dama, que es María, lleva un frasco de perfume, del más caro, el más fino de aquel tiempo. Y entonces dice: y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Era una mujer que estaba
agradecida porque Cristo la había restaurado. Jesús le había perdonado, le había librado de las garras del enemigo, le había librado de la esclavitud de Satanás. Estaba tan agradecida que no hallaba cómo agradecer a Jesús, sino que a sus pies, llorando y agradeciendo por esa misericordia tan grande y tan maravillosa, y ese sacrificio que ella hizo de entregar un perfume muy caro. Y entonces dice, y cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca, porque es pecadora. El hombre está juzgando, porque él se creía el santo, se creía el impecable, el que no. Y él decía, si supiera quién es una pecadora, es una prostituta, es lo peor de la sociedad. En su mente está pensando, aunque este mismo hombre la había inducido a esos caminos perversos. Y entonces dice aquí, entonces Jesús respondiendo a Simón, una cosa tengo que decirte. Él le dijo: di, maestro. Jesús sabía lo que está pensando. Jesús sabía, y Jesús no lo quiere poner tampoco en ridículo, porque Cristo nunca te pondrá en vergüenza a pesar de que actúas mal, a pesar de que tal vez estamos lejos de la misericordia y estamos viviendo en pecado. Jesús nunca te expone delante de la sociedad para juzgarte, para condenarte. Miren cómo la forma le habla a este hombre que está juzgando mal, a este hombre que ha inducido a esta dama a este camino de desgracia, de oscuridad, el camino de la inmoralidad. Y mire lo que dice. Jesús le cuenta una historia. Y entonces dice: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo con ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Tan sencillo, tan práctico, dice. Habían dos que debían mucho, otro poco. Uno que debía mucho y otro que debía poco. A ambos se le perdonó la deuda. Entonces, respondiendo, Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Es así. El que tiene más deuda y fue perdonado está más agradecido, porque no había cómo pagar la deuda. Pero el que tiene poco, pues poco, porque podría haberlo pagado alguna de otra forma más fácil. Y entonces dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a mi casa y no me diste agua para mis pies, mas ella ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos. Era costumbre en aquel tiempo al invitado, que era maestro también, lavarle los pies, porque la calle polvorienta había que lavarse los pies. Este hombre, Simón, no lo hizo con Jesús, y Jesús le está recordando, y entonces dice así, y ella lo está haciendo: mire, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Es decir, le está diciendo: esta está más agradecida que tú, porque tú me estás presumiendo en venir a que yo coma, pero no hay arrepentimiento sincero en tu corazón. Simplemente quieres solamente impresionar a Jesucristo con lo que tú estás haciendo. Por lo tanto, no le puso interés a Jesús. Todo lo que se tenía que hacer no le importó, porque él simplemente quería presentar delante de Jesús sus obras. Y entonces Jesús le está dando una buena lección de humildad. Y entonces dice aquí: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Nuevamente Jesús reafirma a la dama: tus pecados te son perdonados. Jesús siempre está allí para perdonar. No importa cuán bajo hayas caído, cómo tú te encuentras, llora delante de Jesús, arrodíllate delante de Cristo, unge con tus lágrimas esos pies de Cristo y entrega tu vida completamente, y las palabras que tú recibirás completamente del cielo es: tus pecados te son perdonados. Eso es buenas nuevas de salvación. Y entonces dice: y los que estaban juntamente sentados en la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús
Mientras otros cuestionan, mientras otros dicen, mientras otros juzgan, Jesús te da a ti una bendición. Le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. No importa que digan esto, no importa que te juzguen, no importa que te digan, tú ve en paz. Porque el que te ha perdonado es Cristo, el Redentor del mundo. Porque el que te está salvando es Cristo. Porque el que te perdona es Cristo. Porque el que te da paz es Cristo. Ve en paz este día. No dependas y no dependes de nadie. Solamente de Cristo nuestro Redentor. Palabra del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Créelo. Padre, gracias por tu palabra. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 8. Aquí en Diariamente con la Biblia. Suscríbete al canal, comparte también, dale like. Bendiciones.